Tras la edad dorada de YouTube y sus grandes héroes, 12 años más tarde, llegó el más tonto de todos ellos. Cuando esto ya no daba dinero, él estaba dispuesto a traer la gloria a esta plataforma de nuevo. Su nombre era... una madre. Pero Katie, es el mejor amigo de tu hijo. Demasiado caliente. Solo somos dos adultos divirtiéndose. Mira, tengo el Candy Crush. ¡Oh, hazme tuya, Timmy! Un nuevo alumno. Hay un nuevo chico en clase, mamá. Se llama Timmy. Te va a encantar. Tengo el Candy Crush. Desató el apocalipsis. Mamá, has acelerado el calentamiento global con tu lascivia. Tenemos que matarla antes de que le exploten las bragas. Pero ya era tarde. Y cuando todo parece perdido, dos héroes deberán enfrentarse a los aliens, el cártel mexicano. Y por si fuera poco, evitar que la luna impacte contra la Tierra. 30 curiosidades de tu madre. Creía que era un vídeo de J. Gulen, Rick. Joder, somos parte de la intro, ¿no lo entiendes? Morty, ya empieza. J. Gulen, el youtuber que te hizo llorar con 30 curiosidades de tu madre. Casablanca, Without Me, de Eminem. ¿Cómo coño tengo que decir que no soy No soy band... Tienes trabajo. Voy de camino. Sus primeros vídeos en el canal Innombrable lo catapultaron a la fama, pero ahí comenzó su infierno personal. Todo el mundo le llamaba como aquel canal. Se le subió la fama a la cabeza. Nos obligaba a leer Berserk. Hoy descubriremos por qué se fue J. Gulen del canal Innombrable. ¿Es el hijo perdido de Mutzka? ¿Es adicto a Berserk u otras sustancias? ¿Fue su pero lo que acabó con los dinosaurios? Y lo más importante, ¿por qué cojones se llama J. Gulen? Todo eso y mucho más hoy, porque estas son 30 curiosidades acojonantes de J. Gulen detrás del pero. Hijo de un militar ruso desaparecido en combate. Esto es una puta mierda. ¿Qué me dices? Puta mierda. Y de una mujer afroamericana fuerte e independiente, el pequeño J. Gulen nace un 7 de abril de 1995. Pero... fui sano y regordete. Ya desde niño acostumbraba a beber vodka y ver anuncios de Claudia Schiffer, pero ¿cuál es el origen de su nombre? Vamos a preguntárselo. ¡Largaos de aquí, La J es de Javier. J de jaula. Que es mi nombre, aunque todo el mundo me llama Javi, salvo mi madre o mi padre, cuando quieren matarme, que dicen ¡Javier! La parte del Gulen es más complicado. Viene de Wallen. ¿Qué? 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 Que en inglés significa lana. ¿Qué es ese animal? Originalmente mi apodo en el LoL era Wallen, el mejor Taric de toda la grieta del invocador. Las gemas son escandalosas. Y Wallen viene de Wallen Claw, que en inglés significa paño de lana o pañuelo. Y diréis, Javier, ¿qué cojones tiene que ver esto con tu nombre? Mi apellido es Paños. ¿Ya? ¿Ya habéis terminado de reír? Así que en el colegio me decían pañuelos, paños mojados, paños calientes. Vi a J. Gulen y le llamé pañuelos. ¡Es un trozo de mierda! Decidí dejarlo en J. Gulen, que es como me llaman los panas del LoL. Mi venganza es hacer llorar a la gente con mis vídeos y lo que necesitan son pañuelos. Simpson, usted es diabólico. Pero en serio, dejad de llamarme Gulen. ¿Qué cojones es esto? Odio cuando me llamáis así. No se puede saber qué mierda significa eso, joder. Vale, Gulen.
¡Que no soy Julen! Y ahora, una pregunta que casi nadie me ha hecho. Es increíble la poca cantidad de gente que me ha hecho esta pregunta, ¿eh? Aproximadamente todo el puto mundo. Oye, ¿por qué te fuiste del otro canal? Pues no habría tanta desinformación si se me hubiese permitido despedirme. Chicos, yo... ¿Dónde ha ido J. Gulen? J. Gulen... Debo irme, mi planeta me necesita. Yo me despedí en un vídeo que nunca vio la luz por razones que no puedo contar, pero hay gente que se piensa que sigo allí. Esa despedida que yo os dediqué la podéis ver en la parte final del vídeo que hice del especial 100.000, donde yo decía cuál era mi nuevo canal, pero vaya, esta es la despedida que nunca visteis. Hay gente que se piensa que me fui por dinero. Hombre, no te jode. Y yo tampoco soy gilipollas, pero el día que pensé hasta aquí, me voy, fue porque estaba hasta los co... Siempre yo sentí que en algún canal hallaría un hueco más allá de... Un millón tendré y me funarán. Todo el mundo dice que habrá mi propio canal. Fácil no será. Empiezo de cero, esforzándome, y el poder del héroe. Me abriré OnlyFans por si sale mal. Que les den por culo a mi canal. Yo ya me voy. Tengo una cicatriz en la nariz. Y no me la hizo Gambino. Me la hice de pequeño con 1 año o así porque me caí de boca al suelo, o eso me dijeron. Muchos piensan que no llevo mucho tiempo en YouTube. El canal acaba de cumplir 1 año, aunque empecé a subir vídeos en serio en octubre. Pero yo en realidad llevo en YouTube 12 años. Imposible. ¿El Rubius lleva más años? No. Todo empezó cuando yo tenía 15 años. En clase de lengua nos mandaron a hacer un anuncio con una cartulina. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Yo dije, paso. Cogí a mis mejores amigos y dije, hey, como se acerca mi cumpleaños, voy a pedir que me regalen una cámara de vídeo de mierda a mis padres, o dejaré de quererles para siempre, y vamos a grabar ese anuncio para subirlo a YouTube. Y por fin seríamos asquerosamente ricos. El futuro. ¿Are you okay? ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos reventado la cabeza! ¡Cómpralo! Joder, esto sí que es cine. Al final descubrimos que nos lo pasábamos muy bien haciendo vídeos de mierda y empezamos a hacer más que nos hicieran gracia. Luego abrimos un nuevo canal. Gira a ti, hombre rojo, que va a saltar la sangre. Hasta el que tenemos hoy en día. Papi, ya estoy en casa. ¿Quién es ese Pokémon? Los Reyes Magos, hijo de puta. Pero, ¿cómo te volviste un viciado de mierda de los videojuegos, Javier? Mi madre siempre intentó alejarme de ellos desde que era muy pequeño. ¿Te parece que somos ricos? Incluso no me dejaba ver Dragon Ball Z porque decía que era muy violento. Pero mi tío, que es muy friki, me llevó un día a los recreativos de mi ciudad cuando yo tenía 3 años. Me puso en una maquinita del... Time Crisis. Y allí nació el monstruo. Mi primera consola fue una Game Boy prestada con el juego de los pitufos, Tintín. Tío, esta mierda sí que era difícil de cojones y no el Dark Souls. Ya luego mis padres me compraron mi primer ordenador y el primer juego que jugué fue
¿Qué cojones es eso, hijo? Este es uno de mis juegos favoritos. En él debemos matar a los rusos. El mejor juego de la puta historia. Pero mi primer gran vicio fue con las aventuras gráficas. Es que se me ponen los pelos de punta con esta mierda. Monkey Island 4, 3, 2, 1, Grim Fandango, Loom, Siberia, Sammy Max, Day of the Tentacle. Mi debilidad, sin lugar a dudas, es Monkey Island. ¿Que cuáles son mis juegos favoritos? ¿Querrás decir? Los mejores juegos de la puta historia. Shadow of the Colossus. Me lo he pasado, no sé, 14 veces. Fue ese maldito juego que hizo clic, me hizo enamorarme de los videojuegos. Dragon Quest 8, obra maestra. Yo con 8 años pensaba que esto era hacer el amor. Dragon Quest 11... Hotel Dash me marcó muchísimo. El primer Bioshock también. El hombre elige. El esclavo juguetea. Bloodborne, por supuesto, Dark Souls 1, Hollow Knight, Disco Elysium, Metal Gear, el Vanquish. Tiene una mecánica que te puedes deslizar y disparar y deslizar y disparar y... ¡Dios! Es que tengo tanto. Y no podía faltar... Cuando salió Dark Souls 1, a Víctor y a mí... Wow. Un momento, Javier. ¿Quién coño es Víctor? Víctor es uno de mis mejores amigos y es una persona completamente normal. Como iba diciendo, nos dejaron el Dark Souls 1. Se trasca la magedia. Fuimos corriendo a mi casa a probarlo. Tío, ¿estás preparado para jugar Dark Souls 1? ¿Preparado? He esperado toda mi vida para esta mierda. Mi consola favorita es la DS, la consola que más jugué de niño con diferencia. Tenía un catálogo de la hostia de variado. Y la de noches, que hacía esto. Javier, duérmete. Sí, madre. Mira cómo duermo, madre. Soy una persona muy calmada y apenas digo palabras malsonantes. Pues si lo he esquivado, lo he esquivado. Tírame a... ¡Sí! Mi padre fue militar, así que ya os podéis imaginar de dónde viene esto. Estudié cine. Los estudios siempre se me han dado bien. No estudiaba nada y sacaba 10. Era asqueroso. Y cuando terminé, hice lo que hace todo el mundo cuando termina su carrera. Grabé una peli con DiCaprio, con Scorsese también. Trabajé en una gasolinera. ¿Que cómo se me daba ese trabajo? Pues... ¿Pero qué está haciendo? Tranquilo, tengo controlado. Se dormía, robaba y era grosero con los clientes. No obstante, ahí va el mejor empleado que ha habido nunca. En una gasolinera. Una buena historia. Grandes personajes y un dibujo increíble. Pero Kentaro Miura añadió por error un último ingrediente. El caballo rompeor. Y así fue como nació Berserk. Berserk lo leí por primera vez con 16, 17 años. Y porque estaba en mi época full otaku. Escucha, mujer, ya no quiero vengarme de Griffith, lo único que quiero es... pescar. Pero he leído demasiados mangas. He visto mucho anime. Quizás uno de los que más me ha influenciado es Bobo. ¡Ahora atacar! Cuidado, todavía queda uno en pie. Pero mis favoritos son Paranoia Agent y todo lo que ha hecho Satoshi Kon, me parece Dios, Ergo Proxy, Evangelion, Cowboy Bebop, Alien 9, Twin Peaks es mi serie favorita, Trailer Park Boys es Dios, Fargo, Los Soprano, Malcolm. Pero no puedo elegir una peli favorita. Quizás entendáis mucho el estilo de mis vídeos si veis Tropic Thunder. Un hombre decidió dudar de su Dios.
Algunos de mis directores favoritos serían Paul Thomas Anderson, Kurosawa, Tarkovsky, Kieslowski y David Lynch. Los vídeos que más me gustan de los que he hecho quizás sean los de los Souls, el de Elden Ring, aunque son muchísimo trabajo, el de Bloodborne, el de Berserk. Obviamente la influencia de Mutzka está ahí, pero también me gusta muchísimo Douchebags Chocolate, Video Game Donkey, Jacob Geller, Video Game Nerd, Jontron. Me crié viendo vídeos del bananero. ¡Me estás cagando! Pero apenas tengo tiempo de ver vídeos en YouTube. Yo hago todos los vídeos, los guiones, los efectos, las miniaturas, todo. Solo ya la intro del vídeo me ha llevado casi 2 días, pero nadie se da cuenta de eso ni del trabajo que lleva. ¿Y tú eres incapaz de dejar un like y de suscribirte? No me jodas. Mis vídeos comparten la misma estructura que un anime. Empiezan de forma muy alegre y al final toca el ending triste. Son así porque lo primero que necesita alguien con ansiedad es distraerse, entretenerse y olvidar lo que sea en lo que está pensando en ese momento. Y los finales tristes hacen llorar, porque a veces llorar es la mejor medicina para soltar toda esa mierda. Sé que mis vídeos os ayudan a muchos, pero ¿qué me ayuda a mí? Lo mismo que me ayudó a abrir este canal, a dar ese salto, a superar mis miedos. Lo mismo que me hace levantarme cuando estoy completamente roto. Puede que yo os haya ayudado, pero no os imagináis todo lo que hacéis por mí a diario. Cuando leo todos vuestros mensajes, comentarios, la mejor curiosidad que os puedo contar sobre mí es que vosotros sois mi Peiro. ¿Te ha gustado el vídeo? Y suscríbete para ser mi Peiro. No olvides comentar qué curiosidad te ha sorprendido más.